bien, entonces empezaremos nomás la clase y los que se adhieran se van a adherir nomás. ¿Ya? Vamos a continuar entonces, vamos a compartir. Necesitamos terminar parte del aparato digestivo y luego entrar a lo que es endocrinología. Muy bien. Eh, entonces, como estamos viendo la fisiopatología de enfermedades digestivas, hoy nos toca ver la parte desde ya de vías biliares, páncreas, intestino delgado y grueso. En esta parte vamos a hacer hincapié en lo más importante y lo que ustedes van a ver en el hospital cuando llegue el paciente a emergencia con dolor abdominal. Eh, el, el, el síntoma que presenta todo paciente que tiene problemas digestivos está relacionado con el abdomen. Y obviamente, topográficamente hablando, si ustedes ven la imagen, aquí el paciente se está agarrando, tocando. Miren, este signo que vemos es que es una lesión, una alteración a nivel abdominal, pero interno. Fíjense, está mal localizado, es difuso y obviamente indica una región que en este caso es el epigastrio, ¿no? Y si él hace referencia que esto indica que la lesión o el dolor es interno, ¿no? Es un dolor profundo. Y si vemos la región, vamos a ver que está relacionándose en la región del epigastrio, decíamos, ¿no es verdad? Y obviamente llegando a los hipocondrios izquierdo, derecho, pero evidentemente en el epigastrio. Topográficamente hablando, ¿qué elementos hay en esa región? ¿No? Entonces, si vamos desde pared hasta a la región dorso-lumbar posterior, vamos a ver desde piel, músculo, cartílago, hueso, ¿no es verdad? Y luego entramos inmediatamente, ni bien entramos, tenemos ahí parte del borde hepático y relacionado detrás de eso está el duodeno, ¿no? Está las vías biliares que desembocan en el duodeno, está si ustedes quieren, la parte del antro del estómago y yendo más atrás, siguiendo más atrás, estaríamos hablando de órganos retroperitoneales como la cabeza del páncreas y también estaríamos viendo aorta, cava inferior. Entonces, miren, si se fijan, luego entra la columna vertebral y así sucesivamente. Entonces, internamente estamos viendo esta sintomatología. Entonces, esto nos indica que hay un daño, una lesión, si hacemos referencia a que el dolor es igual a lesión, entonces a este nivel. Entonces, ¿qué pensamos inmediatamente? Algo gástrico, algo duodenal, algo de vías biliares, páncreas y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ante esta situación, lo que generalmente se hace en el hospital es hacer la anamnesis, una buena anamnesis, un buen examen físico y corroborar y confirmar y ver, descartar alguna alteración, una radiografía abdominal, ¿no? No es ecografía, es una radiografía abdominal que luego, si sospechamos de pancreatitis, de coledocolitiasis, una litiasis, ya vamos más específicamente y ahí sí pedimos una ecografía, ¿no? ¿Y qué sale en la ecografía? Una imagen así de esta región que vemos aquí está el páncreas, ¿no? Vemos el páncreas. Hay un espacio entre el páncreas, este es un signo importante. Este es el hígado por si acaso, ¿no? El borde del hígado, páncreas, fíjense. Y podemos ver que si vemos a este lado las vías biliares y vemos ya más abajo yendo parte de duodeno, fíjense, ¿no? Entonces de aquí vemos parte de la estructura que acompaña a todo lado, ¿no? A la región adyacente. Entonces, de ahí que esta imagen nos va a dar signos y síntomas, signología, no síntomas, perdón, signos que nosotros podemos indicar que es una imagen compatible con nunca un estudio de gabinete, llámese radiografía, llámese ecografía, llámese tomografía
resonancia magnética. Cualquiera de estos diagnósticos por imagen que se conoce como laboratorios o estudios de gabinete, nunca van a interpretar ustedes, por muy capos que seamos y hayamos visto lo mismo en pacientes con problemas, vamos a decir, de órganos internos, y mediante una imagen decir que este es, por ejemplo, un cáncer de páncreas, o este es un absceso hepático, o este es una colecistitis aguda o crónica, o decir, en otras casos, este es un quiste o un tumor. Eso jamás, jamás, vamos a decir así, es aceptable. Tendemos como médicos, evidentemente podemos tener razón que es un quiste, un tumor, cáncer, lo que sea. Puede ser porque hemos visto miles de ecografías y eso, siempre que veo esa imagen, es esto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de ecografía de estos laboratorios, todos son imágenes que son compatibles con una masa, compatibles con una alteración del parénquima, compatibles con un quiste o compatibles con un absceso. O, o sea, podemos sugestionar, y cuando termine el estudio podemos decir se observa imágenes, ¿no? Ecogénicas, ecodensas, o imágenes compatibles con esto, con esto, con esto. Jamás lo otro que decíamos, se observa el paciente, se observa cáncer de páncreas, el tumor, en la imagen. Entonces, ¿quién da ese diagnóstico? Un estudio patológico. No lo olviden eso, por favor, un estudio patológico. Que cuando yo ingreso, hago una biopsia, una imagen, saco un pedazo, o entro con un endoscopio y retiro el tejido, mando a patología, y patología es el único que puede informar si es una inflamación aguda, una inflamación crónica, si se trata de un quiste, si se trata de un cáncer, de un tumor maligno, benigno, o lo que sea, o un absceso hepático. Eso solamente es a través de un resultado patológico. Entonces, por favor, eso siempre tengan presente. Uno se sienta como interno, van a hacer ecografías, y a veces, sin querer queriendo, hacen un comentario como este: este es un cáncer primario de vías biliares. El paciente escuchar cáncer es grave, ¿no es verdad? Y peor aún, yo con solo una imagen. Entonces, no es viable y no va a haber eso nunca. Tengan presente siempre, ¿ya? Ninguna imagen de estudio por imagen puede dar el diagnóstico etiológico, ¿no? De la alteración que está viéndose. Entendido en eso, entonces, vamos a entrar al tema, porque nosotros sabemos que esta es una imagen donde vemos que las vías biliares, ¿verdad? Hepáticas o intrahepáticas, ¿está? Entonces nacen en el parénquima, ¿no es verdad? En el parénquima hepático, ¿no es verdad? Y obviamente está sostenido por los estromas. Entonces, la sangre que llega de la vena porta, fíjense, la sangre que lleva de la vena porta es la vena central. Esta vena central llega, vamos a decir así, no, perdón, esta es la vena central hepática, miento. Es la vena central, en este caso hepática, y la sangre que viene de estos conductos que son ramas de la vena porta, fíjense, miren cómo hace. Viajan desde aquí a través de las células hepáticas, y ¿qué hace? Todo lo que llega aquí entra en contacto con estos espacios, ¿se acuerdan? Los espacios de Dice, los senos hepáticos.
en ese momento entran en contacto con las células, el contenido de la sangre, porque es sangre que fluye, y va metabolizándose y va relacionando y va haciéndose que va haciendo que todo lo que ha llegado de la vena porta, que tiene, ¿se acuerdan que viene de los nutrientes del alimento? Viene de la vena, de la mesentérica superior, inferior, ¿se acuerdan? Esas venas, esos vasos sanguíneos recogen sangre con nutrientes y llega al hígado a través de la vena porta y obviamente del vaso. Ya, entonces, en ese sentido es que luego ese metabolito, eso todo lo que pasa hacia desde la vena porta que tiene los nutrientes, todo desde el intestino, que a través de la vena mesentérica, la vena esplénica, todo que forman la porta, entonces pasa a este nivel y este nivel la vena central y que hace que esto va a llegar a la vena hepática, en realidad a la vena hepática para que esto drene a la cava inferior y así sucesivamente. En ese proceso es muy importante entender entonces qué función cumple el hígado. El hígado, obviamente, lo que sabemos, metabolismo y catabolismo, anabolismo, todo lo que es el catabolismo del anabolismo se da en el hígado procesando todos los nutrientes y eliminando, deshaciendo, degradando los, los elementos que no son útiles y produciendo lo que nosotros llamamos los metabolitos a partir de los sustratos. Entonces, en ese sentido, el hígado va a recibir lo siguiente. Recibiendo eso, el hígado como función también principal es producir el, la bilis, o sea, el líquido biliar. Una vez que produce el líquido biliar, entonces a través de estos mismos espacios, vuelve a los conductos hepáticos, fíjense, los conductos hepáticos, que van a formar los conductos intrahepáticos, luego vienen los conductos derecho izquierdo extrahepático y que luego forman la vena, el conducto hepático común, ¿no es verdad? Los dos aquí están, no, aquí está, los dos, y en este caso izquierdo y derecho, el hepático común y después del hepático común, antes de formarse el colédoco, se, se, se adhiere, si ustedes quieren, el conducto cístico, que conecta la luz de la vesícula biliar. Entonces, la unión del conducto hepático común y el cístico hacen el colédoco, ¿no? El colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno a través de la carúncula mayor y en este caso vamos a aprovechar esta imagen que a veces existe esta alteración o forma de terminar del colédoco junto con el conducto de pancreático conocido como conducto de Wilson. Aquí existe el esfínter de Oddi, no sé si se acuerdan. Entonces, cuando el duodeno recibe desde el estómago contenido con bastante grasa, glucosa y proteínas, sobre todo cuando hay grasas, aumenta la secreción biliar de tal suerte que la digestión, la digestión se completa de formarse químicamente en el estómago el metabolito de degradarse los alimentos, se vacían a través del duodeno y en el duodeno se secretan estos jugos pancreáticos y jugos biliares por las características de alimentación. Cuando el contenido tiene mucha grasa, el duodeno a través de un sistema llamado colecistocinina aumenta las contracciones de las vías biliares y sobre todo de la vesícula biliar para que aumente la secreción de el líquido o del jugo biliar o líquido biliar, en este caso de las bilis. ¿Para qué? Para degradar las grasas y mejorar la digestión. En ese sentido, eso trabaja así. Pero la clase no es de fisiología, la clase es de fisiopatología. Cuando por alguna razón el hígado deja de funcionar en un cuadro, una inflamación hepática que conocemos como hepatitis, o cuando hay daño hepático, cuando hay lesión o alteración, llámese
inflamación, tumores, quistes, cáncer, lo que sea, entonces la función hepática deja de ser de manera regular, de tal suerte que hace que ahora haya alteración en la producción de proteínas, producción de glucosa, glucógeno, metabolismo de los desechos, de regulación de los ácidos, todo ese se altera. Y uno de los elementos que todo el tiempo producimos nosotros y que se elimina constantemente a través de la bilis, y eso nos da una idea de cómo está funcionando el hígado, es la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento que se forma de la degradación de la hemoglobina, ¿no? Cuando los glóbulos rojos mueren o fallecen o son asesinados, son destruidos a nivel del vaso o en el transcurso de la circulación por viejitos, por pérdida de la flexibilidad de la membrana, esta revienta, se rompe y obviamente los macrófagos fagocitan la hemoglobina, liberan el hierro y al liberar el hierro dejan la protoporfirina, que la protoporfirina se convierte en biliverdina y la biliverdina en bilirrubina, pero no conjugada. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha ido todavía al hígado. A ver, ¿se acuerdan? La vena porta está conformado por ¿quién? Por la mesentérica superior, mesentérica inferior y la vena esplénica. Entonces, cuando a través de la vena esplénica llega a la vena porta del vaso de glóbulos rojos destruidos, su bilirrubina llega al hígado. En el hígado, esta bilirrubina es conjugada. ¿Qué quiere decir conjugación de la bilirrubina? Que la hace más hidrosoluble. Cuando está no conjugada, es más liposoluble, lo cual no se puede eliminar por tener una estructura lipídica. Y al ser así de esa manera, entonces el hígado lo transforma por unas transaminasas que de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada es liberada o es eliminada por las vías biliares a través de la bilis todo el tiempo. Cada vez que este contenido de bilirrubina ya conjugada, porque fue al hígado y se conjugó, ahora es hidrosoluble y se deposita en la bilis a nivel de la vesícula biliar, de tal suerte que la bilis concentrada o la bilis natural tiene un color amarillo verdoso. Si nosotros diluimos la bilis, el agua que va a producirse es de un color amarillento, tipo pajizo, verde, verduzco, ¿no? En ese sentido, entonces, hablamos de el pigmento que es la bilirrubina. Esa bilirrubina, al estar o ser parte de la bilis, entonces es drenada o secretada, si ustedes, secretada, no excretada, al duodeno para que continúe su trayecto de eliminación. A nivel del duodeno, entonces, este pigmento se libera y va a convertirse de bilirrubina conjugada a estercobilina y va a ser eliminado por las heces, y lo que no es eliminado por las heces es reabsorbido a nivel intestinal nuevamente, fíjense, nuevamente a través de la vena porta y vuelve al hígado y hace su circulación y va a la cava inferior, conteniendo entonces normalmente nosotros en la sangre una bilirrubina conjugada en cantidades, concentraciones mínimas que no afecta a ningún organismo. ¿Y por qué? Porque va al riñón y a nivel del riñón se elimina y se filtra como urobilinógeno, ese o urobilina. Esa urobilinógeno o urobilina está eliminándose por la orina de tal suerte que el orín y las heces se tornan colores, lo que llamamos nosotros verde amarillento o amarillento café, café, ¿no? Un color marrón, si ustedes quieren, pero tiende a ser siempre pigmentación amarilla. Entonces, ese es el ciclo. Entonces decíamos que cuando hablamos de una función hepática, nosotros
siempre vamos a ver el perfil hepático. ¿Qué es el perfil hepático? Precisamente nos informa ese estudio que cómo está la bilirrubina en el organismo. Se toma sangre, ¿no es verdad? Se hace una detección de bilirrubina. Primero una bilirrubina totales. No se olviden que hay bilirrubina conjugada y no conjugada en sangre. Entonces se hace un dosaje, una determinación de bilirrubina. Si el hígado está funcionando bien, los valores normales de bilirrubinas totales y bilirrubinas conjugada y no conjugada se mantienen en un parámetro mínimo que es bajísimo. De tal suerte que, pero ¿qué pasa si el hígado no está funcionando? Hay una hepatitis, como el proceso en la fiebre amarilla, en la intoxicación medicamentosa, como el paracetamol, el paciente se torna pigmentado, o sea, se vuelve amarillo, ¿no es verdad? En ese entendido, entonces estamos hablando de un problema a nivel de el metabolismo de la bilirrubina totales, conjugadas y no conjugadas. ¿Quién es el órgano que debe mantener esto en valores normales? Es el hígado. Entonces, ¿qué pasará si el hígado no funciona? Entonces, normalmente todos los días se va a producir bilirrubina, ¿sí? Y va a ir al hígado. ¿Y qué va a pasar con esta bilirrubina? Al no estar trabajando, no se va a conjugar, de tal manera que va a empezar a aumentar las bilirrubinas no conjugadas en el cuerpo, en la sangre, haciendo que, haciendo, haciéndonos conocer que hay una insuficiencia o falla hepática. La bilirrubina conjugada va a ser bajísima. Si decimos que no está conjugando, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a elevar las bilirrubinas totales, que es la suma de la conjugada y no conjugada. ¿Y cuál va a estar elevada? La no conjugada. ¿Por qué? Porque el hígado no está conjugando y por lo tanto la bilirrubina conjugada va a ser bajísima o mínima y las bilirrubinas totales van a estar elevadas a expensas de las bilirrubinas no conjugadas. Entonces eso nos indica una insuficiencia hepática. ¿Sí? Muy bien. El paciente lógicamente va a estar amarillo como canario, va a subirse por los cielos los valores normales. Si hablamos en términos generales, vamos a decir así, las bilirrubinas totales no deberían exceder desde 1.2 miligramos por decilitro, ¿no? En sangre, las totales, de los cuales podríamos decir que 0,8 miligramos de bilirrubinas totales pertenece a la conjugada y 0,4 a la no conjugada. Cuando hablamos de un daño hepático, una lesión, el hígado está inflamado y está tratando de sanarse, entonces lo que nosotros hacemos es un reposo hepático. Una de las funciones principales del hígado es metabolismo de la glucosa, ¿se acuerda? Con transformar la glucosa en glucógeno o al revés. Entonces, al producir, al nosotros darle glucosa, estamos facilitando al hígado que obviamente estamos haciendo que deje de preocuparse de esa parte y se dedique a mejorar su función, o sea, a repararse. Entonces, una de las cosas, eso se llama protectores hepáticos. También se les da complejo B y bastante líquido y obviamente azúcar, porque es importante que el hígado se repare lo más antes posible, porque una vez dañado, lesionado, inflamado, si el pretender que siga haciendo lo otro, entonces es cargarle más actividad. El hígado es un órgano noble, sin hígado no se vive, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces podríamos decir que el paciente tiene una ictericia por aumento de las bilirrubinas totales a expensas de la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Pero puede también pasar que el hígado esté bien, ¿sí? El hígado está conjugando bien, pero aún así el paciente se torna amarillo, histérico. Ictericia se llama, no es histericia, que es diferente, ¿no? Ictericia. La ictericia, entonces,
el hígado está bien, no está haciendo una hepatitis, no hay problema, pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando las bilirrubinas totales están elevadas, pero la bilirrubina que está haciendo que se eleven las totales es la conjugada. En este sentido, descartamos una falla hepática, el hígado está bien, pero ¿qué pensamos? En una ictericia obstructiva. ¿Qué ha pasado? Debido a un litiasis, un cálculo biliar que se formó en la vesícula, viaja del cístico, llega al colédoco y justo se atraganta en el conducto, en el músculo esfínter de Oddi o en la carúncula mayor y no pasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Que toda la bilirrubina que está en la bilis no puede eliminarse. Entonces, si ustedes saben, la bilirrubina va a seguir produciéndose y va a seguir conjugándose y va a seguir llenando la vesícula y al no poder eliminarse va a reabsorberse a nivel, ¿se acuerdan? La arteria cística, la vesícula, y se va a reabsorber nuevamente de tal suerte que va a ir a la sangre y va a quedarse otra vez el paciente con ictericia. La diferencia es que la conjugada ahora es la elevada y no la no conjugada. Entonces, miren, el pedir un examen de bilirrubina totales y que nos informen cuál está elevada, entonces nos da la idea de dónde está la falla. Entonces, cuando la conjugada está elevada, las totales están elevadas a expensa de la conjugada, se llama una ictericia obstructiva de vías biliares. No solo puede ser piedras, ¿no? Puede ser estenosis, puede ser por causa de un cáncer primario de vías biliares, un cáncer de cabeza de páncreas, ¿verdad? ¿Se acuerdan los trematodos, la fasciola hepática? Ese parásito que ingresa al organismo y llega a la sangre, su predilección, la forma de dónde se aloja, yo creo que es por el pH y sus características que tiene, y se incluso copula y se multiplica en vías biliares haciendo una franca obstrucción, ¿no verdad?, de vías biliares, una fasciolosis hepática, ¿sí? Entonces, de ahí vemos que es importante saber lo que son las bilirrubinas conjugadas totales y les decía los valores normales. A partir de en los pacientes, a partir de los 12 miligramos, desde 5 a 6 en el adulto, en el niño, de 12 a 15 miligramos por decilitro, ya hay un signo característico de ictericia. Y la ictericia obviamente es bien característica, no solo afecta piel, sino también afecta mucosas, conjuntiva, ¿no es verdad? Un paciente con ictericia tiene de color amarillo, o sea, la ictericia a nivel de las mucosas, las escleras se ven amarillentas, la lengua, las palmas de las manos, los lechos unguiales, los labios, la piel se torna amarillenta. No hay que confundir con la pseudoictericia, que ya sabemos que solo es la piel y la mucosa y la esclera y los ojos y las uñas, todo están normales. Solo está como canario, pero las palmas de las manos, las lenguas, la uña, las encías, no, los escleras son normales. Entonces eso se conoce como pseudoictericia, que no está relacionado con la bilirrubina, sino con el caroteno de muchas frutas que son de color amarillenta. La papaya, ¿no es verdad? La papaya, la naranja, la mandarina, que se llama el zapallo, el coco, ¿no es verdad? Esas frutas, hay gente que le encanta comer eso y obviamente adquiere ese color característico de las frutas, ¿no? Amarillento. Entonces, ahí vemos que es importante entonces esta parte. Muy bien. Hablaremos entonces de las pancreatitis. Las pancreatitis pueden ser también litiásicas. ¿Y cuándo hay una pancreatitis? Nosotros hablamos de pancreatitis cuando decimos inflamación del páncreas. Y si hay inflamación es que ha habido lesión. ¿Cómo pasa esto? Todo pasa porque los jugos pancreáticos, al producirse todo el tiempo, todos los días,
cada minuto, cada segundo, son, si ustedes quieren, contenidos en los conductos pancreáticos y son liberados de manera, vamos a decir, continua cada que ingerimos alimentos, sobre todo proteicos, ¿no es verdad? Están las amilasas, las lipasas, las grasas, ¿no es verdad? Entonces, estas enzimas pancreáticas del jugo pancreático se liberan constantemente. Entonces, y si son enzimas y si son, por ejemplo, lipasas, y sabemos que las células tubulares de estos conductos son células, igual que todas las células que tienen una membrana lipídica, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué si son enzimas no digieren las células del conducto hepático? Si esta contienen enzimas que digieren, disuelven las grasas. Las células deberían reventar y morir inmediatamente, o sea, reemplazarse y todo el tiempo pasaría eso. La respuesta es, y eso se piensa, no hay un estudio así, pero se piensa y creo que es lo más lógico, es que en el jugo pancreático existen unos factores llamados inhibidores de la activación de las enzimas. Entonces, mientras estén estas enzimas en el conducto y los factores estén en la cantidad suficiente para inhibir a estas enzimas para que no se activen dentro del conducto pancreático, entonces nunca va a haber la activación y la autodigestión. De tal que eso garantiza que el páncreas no se autodigiera pero a nivel de esos túbulos y luego a nivel de las células pancreáticas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso garantiza. Pero, ¿qué pasa si hay una obstrucción? Como en este caso, una obstrucción por cálculo, que cuando termina el conducto con el colédoco juntos, y aquí un cálculo obstruye, obviamente va a evitar el drenaje de la bilis, pero también de los jugos pancreáticos. De tal suerte, entonces, ¿qué va a pasar con las enzimas que se producen todo el tiempo? A un principio van a disminuir su producción, pero va a ser inevitable su producción, porque esta es la función del páncreas exócrino, ¿no? Que produzca los jugos pancreáticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dice que al aumentar la cantidad de estas enzimas, estaría sobrepasando la cantidad de factores inhibidores de la activación de las enzimas pancreáticas, lo cual haría que empiece la autodigestión. Esta autodigestión va a empezar, si ustedes quieren, lesionando los conductos pancreáticos y luego perforándolos, pasando al tejido pancreático, y al pasar al tejido pancreático pasa, si ustedes quieren, también lesiona o destruye o digiere células sanguíneas, ¿no? De los túbulos, las células de los vasos sanguíneos, causando una franca hemorragia. Esta hemorragia, al hacer masiva, y al conocer ustedes que el páncreas es, la cabeza es retroperitoneal, o sea, está adherida a la pared posterior a través de la fascia de Treitz, y el cuerpo, parte del cuerpo y la cola son intraperitoneales. Y se acuerdan que hay el trasfondo de las cavidades de los epiplones. En ese lugar se acumula puede llenarse de sangre hasta 2 litros, 2,5 litros, y si no se detiene esa hemorragia, obviamente el paciente hace un shock hipovolémico y luego entra en estado de estupor, coma y muerte. ¿Cuál es la causa? Una hemorragia digestiva, una hemorragia abdominal, obviamente por una pancreatitis aguda que no se ha detectado a tiempo y no se ha controlado. Entonces, eso es eminentemente lo que pasa cuando hay una obstrucción del conducto pancreático. Entonces, si existen entonces pancreatitis que tienen la etiología obstructiva, y si es por cálculo se llama pancreatitis aguda litiástica. Pero también hay la pancreatitis alcohólica y hay la pancreatitis alimentaria. ¿Cómo es la alcohólica? La alcohólica se debe a que las personas que
durante toda su vida no han ingerido bebidas alcohólicas de alto grado de contenido alcohólico. Ustedes saben que las bebidas, por ejemplo, la cerveza solo tiene 4 grados de alcohol. La cerveza más fuerte es la Box, que tiene hasta 8, ¿no es verdad? Y hay una cerveza cero alcohol, ¿no es verdad? ¿Han visto? Pero las otras bebidas que no son de fermentación, que no son por producto de fermentación, son bebidas de destilación que tienen otro mecanismo de producción, como todas las bebidas, el Singani, por ejemplo, ¿no? El ron, el whisky, tienen alto contenido alcohólico, sobre todo el whisky, ¿no? ¿Alguna vez han visto un whisky con 45 grados de alcohol? Es alto, ¿no? Entonces las personas que no están habituadas a estas bebidas con alto grado alcohólico, obviamente cuando ingieren y lo hacen de manera exagerada, lo que se cree y se hace es que aumenta la producción y la liberación de jugos pancreáticos y hay una inflamación o lesión por presencia de precipitados de contenidos, vamos a decir así, enzimático a este nivel proteico. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento hay una obstrucción del conducto pancreático que y lleva a qué? A una activación de las enzimas intratubulares, o sea, enzimas pancreáticas a nivel intertubular y empieza una lesión antiinflamación. Por eso es importante que hay que tratar a tiempo y evitar esta situación, ¿no? Entonces, una pancreatitis alcohólica lo lleva al paciente a internación y si se avanza y no se puede detener, el paciente fallece. No muere por intoxicación alcohólica, sino por pancreatitis aguda alcohólica. Y es una cosa muy importante. Cuando el páncreas empieza a molestar, a inflamarse, se compara como un, como un animal, como un felino que es bien certero en en su daño o en su ataque. Las panteras, por ejemplo, un médico, un cirujano de Viena decía que es como la pantera. La pantera está ahí tranquila, sigilosa y solo empieza o se mueve y ataca cuando está seguro de que la presa va a ser atrapada. Igualmente el páncreas, cuando empieza a molestar y está ahí tranquilo, todo eso, una vez que empieza a dañarse, es certera la muerte. Por eso con la pancreatitis aguda no se juega, ¿ya? Finalmente decíamos la pancreatitis por ingesta de alimentos hipercalórico proteicos. De igual manera, una persona no habituada a consumir alimentos de alto contenido calórico proteico también puede acelerar la producción de enzimas y hacer que se active a nivel del páncreas, del tubo, las enzimas, sobrepasando a los factores de inhibidores de la activación de las enzimas, haciendo que se produzca una pancreatitis alimentaria. No se olviden eso, entonces vamos a tener más frecuentemente estos tipos de pancreatitis. La pancreatitis alcohólica mayormente se da en damas, en mujeres, porque las damas no son como los hombres, pueden consumir bebidas, ¿no?, de grandes concentraciones de alcohol. Entonces eso, y la alimentaria en cualquier persona que obviamente que en toda su vida ha consumido hidratos de carbono y agua y nada más. Entonces una dieta rica en estos elementos hace que el paciente pueda hacer una pancreatitis aguda alimentaria. Entonces, seguimos, hemos visto ya vías biliares, hemos visto páncreas, ahora vamos a ir a intestino delgado. En relación al aparato digestivo, nosotros tenemos, igual que en el aparato urinario, las vías urinarias altas, ¿se acuerdan? Y las bajas. En el aparato digestivo también, porque son conductos, son tubos. En ese sentido, se tiene el aparato digestivo alto y el aparato digestivo bajo. El aparato digestivo alto y bajo vamos a decir, se limitan a través del ángulo de Treitz. No sé si se acuerdan. El ángulo de Treitz es la unión
de la cuarta porción del duodeno con el yeyuno, ¿no? Entonces, la unión del duodeno con el yeyuno del intestino delgado es el ángulo de Treitz. Todas las patologías que se den por encima del ángulo de Treitz, o sea, duodeno, estómago, vías biliares, páncreas, esófago, eh, laringe, no, laringe digo, esófago, faringe y boca, es aparato digestivo alto, no se olviden. ¿Por qué? Este tiene su propia sintomatología. Una de las sintomatologías características del aparato digestivo alto es, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la, la pérdida de apetito, ¿no es verdad? La regurgitación, la hematemesis, ¿no es verdad? Todo eso es aparato digestivo alto. Y también la melena. Melena es la deposición de heces oscuras que significa sangre digerida. Entonces, eso es característico. Entonces, cuando un paciente viene con problemas de vías biliares, pancreáticos y estomacales, si usted quieren, hepáticos, duodenales, siempre va a tener alteración en la función que es la deglución, el apetito, ¿no? El no vómito, la no náuseas, todo eso. Entonces, cuando esto se altera, el paciente pierde apetito, hace náuseas, vómitos, hematemesis, ¿no? Disfagias, todo eso está relacionado con aparato digestivo alto, no se olviden. ¿Qué está relacionado con el aparato digestivo bajo? Igual las hemorragias, puede haber hemorragias, llamamos hemorragias digestivas bajas, y que se inician en el yeyuno. Yeyuno, el ilion, luego viene el colon ascendente, el ciego, el colon transverso, colon descendente, el colon sigmoide, la ampolla rectal y el recto y termina en el ano, todo eso aparato digestivo bajo. Todas alteraciones a estos niveles va a ser característico. Una de las características importantes, si arriba es el vómito, abajo es la diarrea, ¿sí? Si arriba es la parte de pérdida de apetito, aquí no hay pérdida de apetito, pero sí hay sensación de distensión abdominal, aumento del ruidos hidroaéreos, aumento de los ruidos que llaman los borborismos, la distensión abdominal, ¿no es verdad? Tenemos las diarreas, las constipaciones, tenemos las disenterías. Entonces, todo eso es característico de aparato digestivo bajo. Un paciente que tiene náuseas y vómitos, indicamos y decimos que tiene entonces un síndrome gastroentérico, perdón, náuseas y vómitos y diarrea, perdón. Entonces, cuando un paciente tiene vómitos y diarrea, entonces estamos hablando de una enfermedad a nivel digestivo alto y bajo. Ya eso es complicado porque no se le puede dar nada que lo vomita y no puede retener nada que lo defeca. Entonces, en este caso estamos hablando de un cuadro de gastroentérico. Si es una gastroenteritis aguda, ¿no? Si es una inflamación no solo del intestino delgado, sino también del grueso, entonces estamos hablando de una gastro, ¿no? Gastroenterocolitis, ¿no? Entonces, miren, fíjense, entonces estamos hablando de patologías características. Entonces, si hablamos entonces de intestino delgado, lo más frecuente que el paciente presenta es obviamente aumento del peristaltismo y diarreas. Las diarreas tenemos que conocer bien qué es una diarrea. La diarrea es la deposiciones líquidas, pero aumentadas en frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando el paciente refiere tener diarrea, nosotros tenemos que estar seguros que sus deposiciones son líquidas y también están aumentadas en frecuencia. Un ejemplo, doctor, estoy haciendo el cuerpo agua, pura agua. Esta mañana llegué 5 veces. ¿Es normal? No es normal. Entonces estamos ante una franca diarrea.
Pero si el paciente refiere de posiciones líquidas y dice, doctor, esta mañana he ido al baño y he hecho agua, agua, agua. ¿Cuántas veces? Solo esta mañana, hoy en la tarde no he ido. Entonces, no podemos hablar de una diarrea, simplemente una deposición líquida. Entonces, no se olviden, aumentado de frecuencia y consistencia líquida, recién es diarrea. Muy bien, en ese sentido, entonces, las diarreas pueden ser, fisiopatológicamente hablando, osmóticas, secretoras o peristálticas. Entonces, las deposiciones líquidas eh, pueden ser, decíamos, osmóticas. ¿Por qué las diarreas pueden ser osmóticas? Porque cuando el paciente ingiere, sobre todo alimentos que no son digerir, en la luz intestinal hacen de osmocitos, de osmoles. Estos osmoles, ¿qué significa? Que evita que el líquido que hay en la luz intestinal se absorba y es más, incluso hace que el intestino secrete más líquido, lo que lleva a que cuando el intestino delgado, en vez de reducir la cantidad de líquido, reabsorber o absorber a la sangre, entonces llega en mayor cantidad de lo que se ha ingerido al ciego. Se vacía el ciego y distiende el ciego y a nivel del colon, normalmente la función del colon es reabsorber todo el líquido posible, un 90% se absorbe del líquido del contenido del vaciado del intestino delgado, se reabsorbe un 90%, lo cual le da la característica a las deposiciones de semipastosa, ni siquiera pastosa, semipastosa, eso es lo normal. Entonces, cuando aumenta la producción de líquido y aumenta el llenado de líquido, el colon no tiene tiempo para detener o retener, sino que inmediatamente a medida que va llegando lo va a eliminar y el paciente hace diarrea. ¿Qué características es esta intestino delgado, no del colon? El intestino delgado, ustedes saben que tiene aproximadamente de 3,5 metros a 6 metros. Es normalmente el intestino delgado. Entonces, como es de gran magnitud, imagínense entonces las deposiciones que vienen por alteración, por problemas osmóticos de este lugar, son en gran cantidad, son abundantes. El paciente defeca harto líquido, así diarrea en gran cantidad. Va al baño 3, 4 veces y obviamente, ¿cuál es el fundamento de esto? Al consumir osmoles como los laxantes y algunos alimentos ricos en residuos, entonces el paciente va a tener la diarrea hasta que elimine todos los osmocitos que se ha consumido. Cuando toma leche, por ejemplo, leche entera no maternizada o leche entera no deslactosada, y cuando en su vida no ha tomado leche y de pronto lo hace, entonces su organismo no está habituado a degradar, ¿no? Las, en este caso, los disacáridos de la leche. ¿Y qué va a pasar? Se constituyen osmoles, haciendo que el paciente inmediatamente que toma la leche, a los pocos minutos ya está yendo al baño a eliminar todo porque no logra digerir los disacáridos de que la leche. Entonces, ¿qué va a pasar? Diarrea osmótica. ¿Cuánto va a durar? Hasta que elimine todos los homolitos que se ha tomado y para automáticamente, no necesita antidiarreicos, no necesita antibióticos, no necesita inhibidores del movimiento peristáltico, nada. Es una diarrea autolimitada y no se preocupen. Es importante para ello entonces que una buena anamnesis y un buen examen físico. Pero existe también la diarrea peristáltica. No se debe a ingesta de alimentos osmóticos o de alimentos laxantes, sino que por estrés o intestino irritable o problemas, lo que llamamos nosotros diarrea por estrés, este paciente, gracias a una descarga, vamos
contrapuesta a la simpática, aumenta el peristaltismo y el paciente también hace diarrea. Cuando se ve esto, cuando estamos realmente a veces para dar el examen final o están postulando alguna entrevista, todo, van a darse cuenta, la persona frecuentemente va al baño. Es una diarrea por estrés, por aumento del peristaltismo. Entonces, aquí igual no necesitamos dar antidiarreicos, antibióticos, ¿no? Alimentación especial, flora bacteriana, nada. Ahí lo único que tenemos que darle es, obviamente, a hablar al paciente que se tranquilice, sino darle un ansiolítico, ¿no? Eso le va a ayudar. Muchos pacientes recorren todos los médicos con diarrea que no le para y justo es cuando la diarrea empieza a fin de año, ¿no es verdad? Cuando empiezan las clases, cuando se tiene que pagar sueldos, aguinaldos, cuando se tiene que hacer cambio o entrega de informes de impuestos, o sea, son características de estas personas porque su diarrea de pronto aparece y también desaparece. Lo único que hay que hacer es ver el origen. Finalmente existe la diarrea, que es de las más frecuentes, la diarrea secretora. La secretora obviamente es por infección, puede ser infección viral, en niños es un 80% la causa es viral, por ejemplo el rotavirus ante los 4 años, 4 meses, pues las vacunas son importantes. El hechovirus, adenovirus son frecuentes los que causan infección intestinal y llevan a una diarrea. Pero no solo es virus, también son bacterias. ¿Se acuerdan que dice el coronavirus cuando, de acuerdo al ADN, a la genética del paciente, no solo ataca células respiratorias, sino también ataca células intestinales, el paciente puede presentar diarrea, ¿se acuerdan? Esa es una diarrea secretoria, causa viral. En ese sentido, entonces estamos ante una diarrea secretoria. ¿Qué bacterias? La Escherichia coli, los gram negativos y algunos anaerobios que son, vamos a decir así, que a veces ingerimos sin darnos cuenta y hacemos una infección intestinal. También puede ser parásito, infestación intestinal, parásitos sobre todo los ascaris, ¿no? Ascaris lumbricoides y las tenias también y otros parásitos intestinales, ¿no es verdad? El Balantidium coli, el cólera, son fatales, eso sí, realmente son, hasta pueden matarnos, ¿no? Entonces estos son altamente, llamamos nosotros, altamente infecciosos y producen diarrea secretora. También puede ser por hongos, ¿no? Pacientes que tienen inmunodepresión pueden hacer diarrea, ¿no? Secretora por hongos. ¿Cuál es el mecanismo? Obviamente, cualquiera de estos microorganismos al ingresar a la luz intestinal causan daño, lesión. ¿Cómo se defiende este órgano? Se defiende aumentando la secreción, haciendo que el paciente que haga, como que lave la luz intestinal. Hagan de cuenta que secreta tanto líquido que quiere lavar, limpiar, eliminar estos agentes, microorganismos que le causan daño. Entonces, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cuándo existe, cuál sería el tratamiento? Obviamente, antibióticos, antivirales, tratamiento sintomático, antimicóticos, antiparasitarios. Una vez que atacamos eso, la diarrea automáticamente va a ir cediendo y vamos a hacer un manejo adecuado. De ahí que no es viable y no es lógico dar a una persona antidiarreicos como el estreptocarbotiazol, la loperamida, ¿no? Hay gente que toma leche magnesia, ¿no verdad? Coca-Cola con harina, harina puro, maicena, ¿no? Toda cosa se toma la gente para hacer que pare la diarrea, ¿no es verdad? Pero ahora que saben ustedes esto, ¿es lógico hacer eso? Para nada.
En ese sentido, por eso es la diferencia de un médico con un bioquímico, un farmacéutico, que ni bien tengo diarrea, ya la está dando antidiarreico, ¿no? Y lo más importante, no nos olvidemos decir de posiciones líquidas o diarrea, estamos perdiendo líquidos y electrolitos, y eso no nos podemos permitir. Entonces, siempre, amén de que den antibiótico, o den ansiolítico, o den un manejo, orienten al paciente, no se olviden de la rehidratación, sobre todo la reposición de electrolitos. Es muy importante. No hay deshidratación por vómito. Una persona vomita y vomita, no se deshidrata. Lo que pierde son líquidos y pierde elementos que manejan el pH de la sangre, ¿no es verdad? Entonces, cuando defecas el líquido, defecas electrolitos, sodio, potasio, calcio. Entonces, es bueno reponer. ¿Cómo hacer eso? Hay sueros caseros, hay sueros en sobres y hay preparados que vienen en la farmacia, ¿no es verdad? Que vienen en cajita, que tienen todos los electrolitos importantes para reponerse, ¿sí? Como por ejemplo, el Curadil 90, el Curadil 75, los sueros de hidratación oral. Hay también, podemos consumir el Gatorade, el Powerade, ¿no es verdad? Entonces si ustedes se fijan, vayan, sean curiosos, vean qué tiene el Powerade, ¿sí? Vean, tiene electrolitos, sodio, cloro, calcio, ¿no es verdad? No tiene calcio, tiene potasio y tiene cloro y sodio. En cambio, el Powerade, además de calcio, de los otros electrolitos, tiene calcio también. Fíjense, vean eso, ayuda mucho. Obviamente es importante tener conocimiento de eso. Entonces, si además de eso, que tiene diarrea el paciente, tiene molestia, dolor abdominal, se debe a los peristaltismos, a las contracciones que hace el intestino para poder eliminar estos microorganismos, como que hagan de cuenta como se está exprimiendo para tratar de eliminarlo, está contrayendo, entonces en ese proceso produce espasmos que se tornan dolorosos, se acumula de gases, no se olviden eso, y además también obviamente puede haber una situación de obstrucción intestinal alta que no puede eliminar gases y se detiene ahí el gas. Entonces, todo esto va a afectar de manera importante al paciente. Cuando la infección, inflamación es a nivel del colon, el colon tiene otras características. Eh, no es tanto secretar ni absorber. El colon, lo que su función es primero tener o recibir en este caso el quimo, no, el kilo, ¿no? El quimo es lo que está en el intestino y sale del estómago y baja al intestino. Una vez que pasa el intestino, ya no es quimo, es kilo. Ese kilo que vacía al colon es altamente rico en líquido, un 90% es agua. Entonces, a nivel del colon, su función es recibir ese líquido y reabsorber ese 90% de agua, otra vez devolverlo a la circulación sanguínea, quedando solo lo sólido como semipastoso y lo eliminamos. Eso lo hace diariamente el intestino. Y para que las, los residuos pastosos no se peguen a su pared, secreta moco, un moco que hace que, por muy pegajoso que sea ese contenido, ¿no? Semipastoso, no se adhiere a la mucosa gracias al moco que produce el colon. Además, el colon produce una proteína que es la ligandina. La ligandina hace compacta las estructuras de pastosa, haciendo las heces realmente pegajosas. Y eso es lógico. Cuando una persona defeca, está bien lubricada las heces, una persona normal, y es semipastosa y además es bien pegajoso, ¿no? Alguna vez han debido en la calle pisar a alguien que se ha hecho ¿no? Se ha defecado por ahí, pisen a ver y cuando han pisado no es fácil retirarlo, ¿no? Se adhiere fuertemente al calzado y se mantiene si no lo limpiamos o lavamos bien. Entonces, si esa es la característica del colon, entonces cuando se inflama, se altera o se lesiona, entonces
también produce evacuaciones líquidas, pero en poca cantidad y en aumentados en frecuencia con presencia en moco. Entonces a eso llamamos una diarrea, obviamente que no es del intestino delgado, sino del grueso. El intestino grueso, ustedes saben, contiene además flora bacteriana y que a veces se alojan parásitos específicamente en el colon, como la, como la ameba histolítica, ¿no es verdad? Que daña la mucosa, lesiona y produce sangrado. Entonces, estamos ante una disentería. Entonces, una deposiciones líquidas o diarrea por daño del colon, entonces se caracteriza por ser en escasa cantidad, presencia de moco y si hay lesión sangre. Eso se conoce como disentería. Si no tiene sangre, no es disentería, solamente es una diarrea. La otra cosa muy importante es que se manifiesta, a diferencia del intestino delgado, con dolor abdominal, retortijón y todo, en el colon se manifiesta con pujo y tenesto. ¿Qué es pujo? Es, hace un gran esfuerzo el paciente para defecar gran cantidad, pero lo hace en escasa cantidad y tenesmo es la sensación inminente de que va a evacuar ¿no? el aparato digestivo y va a la persona y como que va a ser alto y que si no va a ser alto se le sale. Entonces eso también es característico. Por eso entonces estamos ante una diarrea por característica del colon. La otra cosa por afección del colon. La otra cosa que es importante encontrar las diarreas son las constipaciones. Esto se debe a que los contenidos, este contenido que llega del intestino delgado en el colon, no se evacúa, no se evacúa de manera normal, con una frecuencia normal. Nosotros es normal que defequemos al día hasta 3 veces, pero también es normal que podamos defecar pasado un día. O sea, no defecar ese día, sino al otro día. Eso es normal. Cuando ya va pasado el tercer día, no defecamos y entonces ya estamos ante una etapa de constipación. ¿Por qué es importante esto? Porque cada día que pasa ese contenido en el colon, cada día se deshidrata, porque el colon, su función es absorber el líquido lo más que pueda. Entonces imagínense un contenido de 7 días. Y lo que es peor, en la ampolla rectal, aquí no tenemos colon, aquí tenemos la ampolla. La, en la ampolla rectal es mucho más distendida que el recto. Entonces, si tenemos un contenido que se va haciendo cada vez más duro, más pasto, más duro, más sólido, cuando llega aquí está realmente sólido. Entonces, el evacuar este fragmento por un recto que no está al mismo diámetro, entonces hace que el paciente tenga miedo de ir al baño y no va a defecar 3, 4 días, a veces incluso he visto pacientes hasta de 3 meses que no iba al baño, ¿no? Entonces, eso se va deteniendo, se va conteniendo aquí y se va defecando, lo que conocemos como fecaloma. Eso hay que hacer que se elimine. Obviamente, generalmente se hace mediante enema, ¿no? Hay que preparar enema, ya van a aprender, o los finales de extracción manual. Son tumores, son masas gigantes de heces, ¿no? Que realmente el paciente eh, se siente mal. Imagínense no evacuar el contenido de los desechos del que ingerimos diario, el paciente se manifiesta con malestar general, pesadez, sensación de distensión abdominal, pesadez abdominal, una cosa característica, una cefalea intensa, ¿no? Paciente constipado tiene dolores frecuentes de cabeza y esa es la causa, ¿no? Entonces, ¿quién hace eso? Los médicos tenemos que hacer. En el hospital, ¿quién hace pone la enema, todo? La enfermera, pero si no es la enfermera, el interno, ¿no? Todo tienen que hacer que evacúe el paciente. Y a veces son, disculpen la presión, toneladas que evacúa y obviamente eso se debe a un problema de higiene, ¿no?
paciente no va frecuentemente al baño, o también su dieta es rica en masas, ¿no? En cosas sólidas, poca agua, quieren poco líquido, poco, vamos a decir así, alimentos con chala, o sea, con, se llama esto? Con fibra, ¿no? Entonces eso lleva a hacer que el paciente sea un paciente constipado, ¿ya? Entonces, en eso estaríamos terminando aparato digestivo. Es una parte muy importante. Hemos visto lo más frecuente. Hay otras cosas como enfermedad de Crohn, intestino. ¿Se acuerdan pacientes que son los que tienen intolerancia que al gluten, los veganos? Todas estas personas, o sea, hay otras patologías que son menos frecuentes, entonces espero que ustedes ya la van a ir viendo cuando lleven gastroenterología, cuando lleven, ¿no? Endocrinología.